Amigos de Bensígueme con Benji Monroy, qué gustazo poder estar con ustedes otro día de reposo. Ya tenemos una excelente clase preparada para el día de hoy. Que estéis perfectamente unidos. Vamos a ver los capítulos de 1 de Corintios del 1 al 7. Corinto es una zona al sur de Grecia y también allí hay personas que quieren escuchar acerca de la palabra del Señor. Y aquí comienza lo que nosotros entendemos como 1 de Corintios, después vamos a pasar a 2 de Corintios, y aquí Pablo va a pedirles algunas cosas a las personas. Vamos a hablar, amigos y amigas, de la unión. El primer título de la clase, o el subtítulo de la clase, dice: los miembros de la Iglesia de Cristo se esfuerzan por ser unidos. Así que vamos a hablar de nuestros barrios, de nuestras estacas, de nuestros distritos, para que podamos entender qué es trabajar en unión y qué es ser unidos. El análisis de los primeros capítulos de 1 de Corintios podría ser una oportunidad para establecer una mayor unidad entre los miembros de su barrio. Y luego nos pide, hermanos, que pensemos en algún deporte, en algún grupo de trabajo, en algún momento que usted haya identificado como unido o muy unidos. Si les parece, todos hemos practicado algún deporte en algún momento. Para los amantes del béisbol, del fútbol americano, del baloncesto, de otro deporte, ustedes deben de recordar que hubo y existieron grandes equipos en donde el entrenador estaba sumamente unido con los jugadores. En la unión, hermanos, hay excelente comunicación y hay un propósito en común, que es conquistar la copa, salir campeón, salir primero. Así también en la iglesia. Y el manual nos recalca que usted pueda pensar en esas cualidades de ese gran equipo. Quizá no sea tan fan de los deportes, pero sí en un grupo laboral que se les haya encomendado alguna situación que tengan que cumplir o que hayan tenido que cumplir. Seguramente esas personas de ese grupo de trabajo tuvieron que estar bien coordinadas, tuvieron que haber tenido un plan previo para poder llegar a un objetivo final. Dice más adelante: ¿por qué se sentía tan unido ese grupo? Usted puede pensarlo en su casa. A continuación podrían explorar algunas de las enseñanzas de Pablo sobre la unidad que se encuentra en 1 de Corintios. Y vamos a ir al versículo 10 y al 13. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a escribir la palabra unión. Lo tenemos acá, pero lo voy a poner aquí en concepto como algo que tenemos que entender en la iglesia. 1 de Corintios 10 nos está hablando de que nosotros debemos estar enfocados en hablar una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 de Corintios 1:10, hermanos, no nos está dando a entender que todos tenemos que pensar igual. En la iglesia se nos ha enseñado a ser tolerantes con las libertades de pensamiento que hay de los hermanos. A veces nos podemos confundir. Cuando Pablo está exhortando a Corinto y a los santos allí, es que todos, a pesar de nuestras diferencias en cuanto a nuestros pensamientos, debemos de llegar a un mismo propósito. Y ese propósito siempre tiene que ser una unión en Cristo. Cuando nosotros nos enfocamos en que Cristo es la cosa más importante en la unión de los miembros y no miembros de la iglesia, entendemos hacia dónde vamos. No debemos de buscar la unión en algún otro concepto en la periferia del Evangelio, sino en la parte central del mismo, que es nuestro Salvador Jesucristo. Porque se me ha informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contiendas y disputas. ¿Pasará esto hoy en día en nuestros barrios y en nuestras estacas? ¿Habrá contiendas? ¿Habrá disputas? ¿Habrá problemas? Amigos, la respuesta es que sí. Usted, si no es miembro de la iglesia, podría verlo desde fuera como que todos los miembros de la iglesia que venimos cada domingo somos perfectos, y la verdad es que no. La verdad es que venimos a tratar de sanar nuestras enfermedades espirituales y a pulirnos porque hemos cometido muchos errores. Y entre esos errores, hermanos, a veces existen las contiendas y las disputas. Y es complicado. Y Pablo está exhortando
a Corinto, pero aplique el nombre de su barrio allí. Aplique el nombre de su estaca. Porque se me ha informado acerca de vosotros, hermanos del barrio La Quinta, del barrio Manantial, del barrio El Rosario, de la estaca central, de la estaca sur, de la estaca norte. Por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Para traducirlo al español, y un español actual aplicable a nuestros días en esta ocasión. Y algunos dicen, es que yo vengo de otro barrio y allá era mejor. Es que en mi antigua ciudad todo era más bonito y había actividades. Ahora con este nuevo obispado no me siento muy a gusto. Yo prefiero al antiguo obispo, o prefiero al antiguo presidente de estaca. Pablo está siendo muy introspectivo con las enseñanzas del día de hoy. ¿Acaso está dividido Cristo? Vamos a dibujar nosotros nuestro primer elemento en la pizarra de dibujos. Aquí lo vamos a llenar, hermanos y hermanas. Esta es una promesa, una garantía. Vamos a dibujar una capilla, que son los centros de reuniones en donde usted y yo vamos cada domingo e incluso entre semana para nuestras diferentes actividades laborales, de quórum, de jóvenes, etc. De modo que aquí va a estar nuestra capilla del día de hoy. Y en la iglesia, hermanos, existen disputas hoy en día. Existen personas que no están conformes con ciertas situaciones que existen en la iglesia. Amigos y amigas, existen personas que no hemos entendido del todo el propósito y demás. Y acá vamos a hacer nuestra capilla. La vamos a cerrar aquí así. Vamos a poner una ventana, el letrero de la iglesia, otra ventana por acá y ventanales por aquí. De manera sencilla, para que podamos ilustrar a lo que vamos nosotros el día de hoy. Aquí están las puertas de las iglesias que están abiertas para todos. Todos son bienvenidos en la casa del Señor, independientemente de su vida pasada. Hermanos y hermanas, y vamos a poner las agujas para rayos que distinguen a las capillas de la iglesia de Jesucristo. Está bien, bueno, quedamos que este era el letrero de la iglesia, ¿verdad? Ahí así. Y le vamos a poner Jesucristo allí. Iglesia. Hermanos, la iglesia debe de buscar una unión en Cristo. Y si usted está teniendo algún pensamiento como los que estaban en Corinto en ese momento, diciendo, yo soy más de Moisés, yo de Cristo, yo no concibo muchas cosas con José Smith, yo prefiero solamente leer el libro de Mormón. Bueno, lo primero que usted tiene que saber es que por el poder de traducción del profeta José Smith fue traducido el libro de Mormón. Por lo que si usted nada más quiere leer el libro y no quiere creer en el profeta José Smith, allí hay una incongruencia espiritual. O si usted nada más está enfocado en los profetas de la antigüedad y no presta atención a los profetas modernos, también hay un conflicto espiritual allí. No debe de haber disputas. Usted puede tener muchos pensamientos, pero la parte central debe de ser Jesucristo. Y si usted cree que Cristo llama a profetas, entonces usted debería de prestar atención a las palabras del presidente Russell M. Nelson, y antes el presidente Monson, y antes el presidente Hinckley, y así, hasta Brigham Young y José Smith, y aún antes. Si a usted le parece poca cosa a la Biblia, que se sepa que allí vienen las crónicas de la vida del Salvador, y de la creación del mundo, y del convenio que hizo el Señor con Abraham, entre otras muchas interesantes historias. Igual la perla de gran precio es igualmente valorable en la iglesia y el libro de Mormón también. Por lo que es perfectamente aplicable lo que pasaba en Corinto a lo que pasa el día de hoy con nosotros. ¿Qué sacrificios debemos hacer con el fin de lograr la unidad? ¿Qué bendiciones reciben aquellos que son unidos? No puedo decirles grandes cosas en cuanto a eso porque soy joven en la iglesia. Mi familia lleva muchas generaciones, sin embargo, yo estoy trazando mi propio camino dentro de ella. Pero algo puedo distinguir entre los muchos barrios en los que he visitado a lo largo de mi corta vida. Los barrios unidos, hermanos, tienen grandes asistencias en los días domingo. Los barrios unidos vienen entre semana y se involucran todos en las actividades de Sociedad de Socorro
en las actividades deportivas y de los jóvenes. Tenemos numerosos barrios con infinidad de niños en los programas de la primaria. Esas son las consecuencias de la unión de los barrios. En cambio, cuando no hay mucha comunicación, cuando la gente no quiere hacer los sacrificios de ministrar, cuando no quiere hacer esos esfuerzos por consultar al que ya no ha venido, por mandar un texto o alguna llamada o una visita a aquella hermana que usted ha dejado de ver en la iglesia, cuando no estamos dispuestos a hacer eso en las capillas y en los barrios, hermanos y hermanas, la asistencia baja. La retención de los miembros de la iglesia es poca. Los que vienen entrando a la iglesia vienen, se sienten bien, se comienzan a aburrir y entonces se van. Y no tenemos esa capacidad de poder retener. En los buenos barrios unidos en Cristo, en las estacas unidas en Cristo, en los distritos unidos en El Salvador, amigos, ayudan al obispo, ayudan a la presidenta de la Sociedad de Socorro, ayudan al presidente del quórum de élderes, a la de la primaria. No solamente delegan las responsabilidades, sino que se prestan, se muestran para poder ayudar. Esas son las cosas que un barrio unido puede obtener. ¿Saben qué? Es real. He estado en varios. Y los que logran dar ese paso pueden mostrar esos frutos, de modo que cuando llegan las personas nuevas, lo notan y no se quieren ir. Pablo utiliza la imagen de un edificio para incentivar la unidad en 1 Corintios del 9 al 17. Y vamos a dibujar un edificio, pero no sin antes hablar de una base. Esta va a ser la base de nuestro edificio del día de hoy. Usted le puede llamar cimientos, yo no soy un arquitecto profesional ni nada, pero toda estructura, amigos y amigas, lleva unos cimientos sólidos. Generalmente estos cimientos, hermanos, van por debajo de la tierra. Ya sea que se utilice metal o algún sistema hidráulico antisísmico para que el edificio que se va a construir, sobre todo en zonas en donde puede temblar, no se nos caiga. Ahorita vamos a hablar de qué significa tener esa base, pero vamos a establecer nuestro edificio del día de hoy de una manera caricaturesca para que todos puedan entretenerse con el dibujo. Lo vamos a dibujar así. Y esta va a ser, digamos, un edificio de oficinas. ¿Está bien? Lo vamos a poner acá y lo vamos a cerrar. Este va a ser nuestro edificio del día de hoy. Vamos a ponerle una entrada, evidentemente. Aquí así. Y vamos a poner algunos ventanales en forma de círculo. Si un edificio, o nosotros queremos que estos edificios no se caigan con lluvias, con temblores, debe de estar la fundación o el fundamento bien edificado, hermanos. Y ya saben para dónde voy, ¿cierto? Lo hemos cantado en la primaria muchas veces. Y lo hemos visto en las clases muchas veces. La base es Cristo. Nuestro fundamento, amigos y amigas, siempre va a ser Cristo. Este edificio representa a una persona e incluso representa a la iglesia. Tiene muchas aplicaciones en la vida. Vamos a ir a Corintios 3, del 9 al 17, que dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios sois. De modo que usted puede ponerse en el lugar de este edificio que está edificado sobre Cristo, o puede ponerlo aquí, a su barrio, a su estaca, a su rama, a su distrito. Porque edificio de Dios sois, dice Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios. Tenemos infinidad de denominaciones religiosas hoy en día en el mundo. Amigos y amigas, algunos, como decía Pablo, profesan conocer a Moisés, conocer a Isaías, a Jeremías, conocer a algún otro profeta. Algunos profesan conocer a la Madre de Cristo, otros a Jesucristo y otros a su Padre, otros a Juan el Bautista y otros a algún otro personaje de la historia de la humanidad, porque también ellos son hijos de Dios y muchos de los hijos de Dios también han sido buenos. Pero nos advierte Pablo que el que no esté fundamentado en Cristo, hermanos, tarde que temprano, el mundo dará cuenta de que esa iglesia, de que ese barrio, de que su casa
de su hogar, si no están fundamentados en Cristo, se verá al final. Los hogares fundamentados en Cristo no son hogares perfectos, pero sí resuelven sus problemas más rápido. Las iglesias, los barrios y las estacas fundamentadas en Jesucristo no están exentos de disputas, no están exentos de malentendidos. Pero ¿saben qué? En igual de 100 van a ser 10. Y esos 10 van a tener la capacidad por medio de nuestro Salvador y esa unión que Él espera en nosotros de podernos resolver rápido, de podernos resolver inmediatamente. Más adelante acá, hermanos, igualmente en el capítulo 3, el verso 16 y 17 es uno de mis favoritos de la Biblia y sobre todo del Nuevo Testamento, que dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, Él, cual sois vosotros, santo es. ¿Recuerdan el templo en la ciudad de Jerusalén cuántas veces fue destruido? ¿Y cuántas veces tuvo que volver a ser edificado? ¿Por qué? Por la profanación. ¿Recuerdan esa escena de Cristo sacando a los mercaderes del templo? Diciéndoles: ¿qué han hecho con la casa de mi Padre? ¿Por qué la han profanado? Y después, hermanos, tiembla a la muerte de Cristo y el velo del templo se rasga en la mitad. Y entonces es destruido. Así nosotros también. Cuando Pablo está diciendo que nuestro cuerpo es un templo, parece esto un adjetivo o una escritura muy cristiana, ¿no? Se los hemos escuchado a todas nuestras tías, a todas nuestras abuelas, a nuestros padres. Lo hemos escuchado repetidamente en las mutuales, en nuestros servicios dominicales, etc. Amigos, pero vamos a explicarlo. Este cuerpo que nosotros tenemos nos los dio Dios. No es propiedad exclusiva de nosotros. Ha sido prestado para nosotros. Pero si nosotros lo abandonamos, si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no lo procuramos de manera correcta, ¿qué estamos haciendo con el cuerpo que nos ha dado? Y seguramente usted se estará imaginando en su casa acerca de los tatuajes, de las perforaciones exageradas, de las mutaciones o adiciones que le hacen algunas personas al cuerpo, alterándolo de manera antinatural. Podría estarlo pensando y también podría aplicarse aquí. Sin embargo, hermanos, quisiera ir un poco más adelante. Por supuesto que aplican los tatuajes, pero como miembros de la iglesia lo tenemos allí activado como un cassette y no podemos pensar en otras cosas. Pero ¿qué tal al momento de cuando vamos al doctor y el doctor nos tiene que decir: amigo, amiga, usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que dejar esa vida sedentaria? Un templo edificado, un templo completo, hermanos, un templo sano, se ejercita, come bien, duerme bien, se ve reluciente. No perfecto, por supuesto, porque la perfección no llega en esta vida, sino en la siguiente, hablando físicamente. Pero también eso abarca lo que nos está diciendo Pablo en 1 Corintios 3. ¿No sabéis que sois templos de Dios? ¿De qué forma podría esa analogía ayudar a la clase a comprender mejor la unidad? Si nosotros cultivamos este edificio que está fundamentado en Cristo, también podemos ser beneficiados nosotros. Vamos a ir con más entusiasmo en la capilla. Si usted está en la clase y el maestro y los alumnos aprenden a respetar las opiniones de los demás, esa clase habrá tenido éxito. Si usted está reverente en la reunión sacramental, esa reunión habrá sido exitosa. Esos son beneficios para todos nosotros, como miembros de la iglesia. ¿Qué podemos hacer como un barrio unido que no podríamos lograr de forma individual? Evidentemente, si usted me está viendo y es líder, si usted es presidenta de la Sociedad de Socorro o forma parte de la presidencia, usted no podría, hermana, hacer todas las cosas que una sociedad de socorro demanda. Las necesidades de las hermanas, de las viudas, algunos conflictos que hay, usted difícilmente, entre su trabajo, entre su familia, entre su hogar, no tendría tiempo para tratar de ayudar a las hermanas de su quórum, de Sociedad de Socorro. Sin embargo, por medio de la unidad con demás hermanas, sí se puede lograr.
Igualmente los obispos que me están viendo. Obispo, ¿cuántas veces ha llegado a su casa a llorar? Porque el barrio se está cayendo. Porque nadie está ministrando. ¿Cuántas veces, presidente Destaca que me está viendo, ha empapado su almohada por las calamidades que le pasan a su sector, a su estaca? Y ha tenido que ponerse de rodillas para pedirle al Padre Celestial instrucción. ¿Cuántas veces? Quizás han sido varias. Y en esos momentos no nos queda otra cosa más que reinventarnos, arrodillarnos, pedir disculpas por lo que hemos tenido que pedir y pedirle al Señor que nos ayude, pues es Él la única persona que puede lograr la unidad en Cristo. Usted va a ser una herramienta, pero usted no lo puede resolver todo. Ya le digo yo, obispo, hermana de la Sociedad de Socorro, presidente del quórum de élderes, todas esas lágrimas que usted ha derramado por sus miembros han valido la pena. Usted ya tendrá una recompensa en los cielos por eso. Ahora usted será la herramienta. Y si la asistencia ha bajado, y si nadie está haciendo su ministración, y si el barrio ya tiene poca asistencia en la reunión sacramental, hermanos, hay una salida. Y la clave es la unión. La unión llega por escuchar la opinión del que está enfrente, por ser tolerante, por permitirle al Espíritu que conduzca las clases, por permitirle al Espíritu que conduzca la reunión sacramental. Nosotros, intercomunicadores solamente. Si usted cree que se le está yendo de las manos las situaciones, haga su parte y déjele el resto al Señor. Eso es lo que nos promete el apóstol Pablo. A fin de llevar a cabo la obra de Dios, necesitamos su sabiduría. Vamos a ir ahí mismo, hermanos, en el capítulo 3, el verso 18 al 20, que dice: Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno en vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Pasa muchísimo. Vamos a dibujar a una persona un tanto confiada. Puede ser mujer y puede ser hombre. Vamos a dibujar dos rostros aquí, uno de mujer y otro de hombre. Algunos de nosotros, hermanos y hermanas, llevamos generaciones en la iglesia. Algunos de nosotros acabamos de entrar, pero entendimos rápido lo que significa el Evangelio en acción. Y algunos de nosotros, hermanos, y me incluyo, porque no me puedo excluir de esta situación, podemos caer en algo llamado soberbia. La soberbia, hermanos, es prima hermana del orgullo. Van muy relacionados. Y el orgullo, hermanos, es totalmente lo contrario a la unión en Cristo. Es difícil aceptar que estamos cayendo en el orgullo, hermanos, pero pasa. Yo he caído en el orgullo. He caído en la soberbia. Porque a veces he creído que como llevo mucho tiempo aquí y como domino algunos temas, a veces he tropezado con esa piedra de la que hablábamos la clase pasada. Pero cuando una hermana o un hermano en la iglesia comienza a creerse el sabio, como lo dice Pablo, comenzamos a desviarnos. Es verdad, hermanos, que algunos miembros de la iglesia han avanzado más rápido que otros. Es verdad que algunos miembros de la iglesia se han dedicado más al estudio, o que sirven, o que les encanta estar en proyectos de servicio.
Pero siempre debemos de ir con mucho cuidado para no perder el piso, no perder los pies sobre la tierra. La soberbia nos puede llegar al orgullo, nos lleva ahí y entonces nos creemos sabios. El sabio es aquel que cree que lo sabe todo. Y le pregunto, hermana y hermano, ¿usted ya no sabe todo? ¿Usted ya no puede aprender más? Digamos, ¿usted ya ha memorizado cada versículo de los 4 libros canónicos de la Iglesia? Si la respuesta es no, entonces, ni sabios, ni orgullosos, ni soberbios. ¿Nos ha pasado? Sí. ¿Me ha pasado a mí? Claro que sí. Y a nosotros, los que somos maestros, hermanos, a veces nos pasa más seguido. Porque como vamos preparados con la clase, a veces somos intolerantes con las respuestas de los demás, que están en esa lucha de estudiar o no estudiar la clase. Pero ya les digo, nadie se engañe en sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Es mejor decir no lo sé y querer aprender, a tratar de dar esa respuesta y después que sea incorrecta. Es preferible ir a la capilla con un deseo de aprender, por más que usted tenga 55 años viniendo a la iglesia, o tenga 70, o toda su vida, o 20 generaciones. Es preferible hacerse ignorante para llegar a ser un sabio. Las palabras de Pablo me encantan porque son muy directas. Hermanos, y Pablo no se anda con esos rodeos ni con analogías a veces un tanto difíciles de comprender. Pablo va directo y les dice a Corinto, o se unen en Cristo por medio de un cimiento fuerte, o si no, este edificio puede caer. Y si no conservas a este edificio llamado templo, entonces estás maltratando el templo que Dios te ha dado. Porque el que se hace orgulloso y soberbio, entonces se cataloga como un sabio. Y ese sabio, a comparación de Dios, hermanos, es de este tamaño. Quiero decirles, amigos, que a veces, como miembros de la iglesia o no miembros de la iglesia, habemos personas que nos creemos o que se creen más sabias que Dios. Y entonces comienzan a interponer su propia sabiduría, que es bien pequeña a comparación de la sabiduría del Señor. Si nosotros tuviésemos que graficar la palabra sabiduría, un hombre letrado, estudiado, con maestrías, con doctorados, con posgrados, hermanos, podría tener una sabiduría de este tamaño. Pero la de Dios, hermanos, no se compara absolutamente en nada. Hay una gran diferencia. Y a veces en la iglesia pasa eso. Si ha pasado, hermanos, no nos concentremos en eso, porque creemos en el arrepentimiento, creemos que Cristo puede transformar a las personas. Si hubo algún maestro que dijo algo que no tenía que decir, hermanos, perdonémoslo, porque no nos toca el juicio a nosotros. Ese maestro puede arrepentirse, puede pedir disculpas. Si hubo algún líder en la iglesia que ejerció injusto dominio, también se puede arrepentir, porque ¿quiénes somos nosotros para decir, no, él era líder, ¿cómo se equivocó de esa manera? ¿Acaso Cristo lo piensa así de nosotros? La respuesta es que no. Todos podemos arrepentirnos. Recuerden que la gente que sirve en liderazgos es la primera persona o son las primeras personas que aprenden y después enseñan, pero no están exentos de errores. Y eso es algo importante que debemos de considerar en nuestras clases. Más adelante, hermanos, si les parece, vamos a 1 Corintios 6 y vamos al verso 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los enfadadores heredarán el reino de Dios. Pocas declaraciones tan directas como las de Pablo.
Qué bueno que Pablo lo dijo en un tiempo en donde la gente no se ofendía por cualquier cosa. Porque si hoy alguien lo dice, hermanos, automáticamente lo descalifican. Pablo es muy preciso de quienes no podrán heredar el reino de Dios. No está diciendo que se van al infierno, porque la comunidad cristiana piensa que si haya un afeminado o un homosexual, se va al infierno automáticamente. No es así. Porque habrá algunas personas que digan, pues yo soy un tomador compulsivo, soy borracho, pero creo que el Señor me puede perdonar y voy a estar a un lado con Él a la diestra. La realidad es que no es así. No quiere decir que esa persona adicta al alcohol va a ir al infierno, como la sociedad cristiana en el mundo cree. Igualmente con los homosexuales, igualmente con los fornicarios, con los afeminados, con los adúlteros, con los estafadores, con los engañadores, como dice Pablo. Pero ciertamente, quizá no podrán ir al infierno. Eso se lo dejamos al Señor, pues nuestra visión es pequeña, pero en el reino del Señor no podrán estar. El Señor no es tibio. Hermanos, nuestro Padre Celestial le ha dado preceptos muy claros a lo que espera de nuestro comportamiento aquí en la tierra. Nadie es perfecto, pero tampoco se espera esto de nosotros como hijos. Mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me someteré al poder de ninguna. Así que, hermanos, todas estas cosas que Pablo dice en el capítulo 6, que son directas y que pueden ser un poco duras para los que lo leemos, existen y el Señor permite que existan. Habrá gente que diga, si Dios todo lo sabe y todo lo puede, ¿por qué Él permite que haya pecado en el mundo? Pues muy fácil, hermanos, porque por medio de Cristo tenemos el albedrío, la capacidad de escoger aquí. Y va a existir la fornicación y la idolatría, el adulterio, la homosexualidad, la avaricia, habrá borrachos, habrá estafadores y engañadores. Podemos leer el versículo 11 para poder animarnos y decir, si alguno de nosotros estábamos en el alcoholismo, en la idolatría, en alguna situación que Pablo habla puntualmente en Corintios 6, versículo 9, podremos ser lavados, podemos ser bautizados para arrepentimiento. Si usted ha tropezado con la pornografía, con las drogas, con el robo, con la ley de castidad, hermanos, si ha tenido relaciones sexuales fuera de los vínculos del matrimonio, usted puede regresar. Porque ¿quiénes somos nosotros para detener? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, tú no puedes? Ni Dios hace eso. Dios recibe a todos con los brazos abiertos. Dice más adelante, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Las palabras son muy directas de Pablo. Aquel que ha buscado el placer de algo tan sagrado que son las relaciones sexuales en otros lugares que no son los vínculos del sagrado matrimonio, hermanos, se une a esa persona. Pero aquel que decide guardar una ley superior llamada la ley de castidad, se une con el Señor, porque el cuerpo es un templo. Vamos a dibujar la silueta de un templo aquí. Hermanos, lo hemos hecho ya en innumerables clases de Ven, Sígueme. Y lo hemos escuchado desde que vamos a la primaria nosotros. Lo hemos escuchado y lo hemos hablado, pero verdaderamente nuestro cuerpo es ese templo. Es un templo de Dios.
Y la clase nos dice que hablemos de esa ley de castidad. ¿Es complicado? Sí. Las relaciones sexuales nos las ha dado el Señor para disfrutarlas y procrear también. Hermanos, pero todo se debe de hacer con orden. El poder de la procreación puede ser un poder que nos puede llevar a una vida desenfrenada si no la entendemos. Los jóvenes suelen equivocarse porque están en ese proceso de entenderla. Los adultos que no la entendieron en la juventud están teniendo problemas con la ley de castidad. Y este es un tema, hermanos, que no se debe de evadir ni en la clase de Ven Sígueme, ni en las conversaciones de su hogar, y mucho menos en la iglesia. El tema de la ley de castidad es como hablar de la palabra de sabiduría. Es como hablar de la ley del diezmo o de las ofrendas de ayuno. Es como hablar de la ley de sacrificio. Amigos, la ley de castidad no solamente nos beneficia a nosotros, sino que agrada al Señor. Ahora, si me estás viendo y allí en secreto en tu corazón has fallado en la ley de castidad, que se sepa que hay vuelta atrás por medio del arrepentimiento. Es una palabra tan larga que no nos cupo allí, hermanos, pero pasa y se puede aplicar. El adversario te quiere decir, tuviste relaciones sexuales antes del matrimonio. Es más, este evangelio ya ni es para ti, podría decir el adversario. Pero eso es solamente la versión de él. ¿Y la de Dios? ¿Cuándo en las Escrituras Dios le ha dicho a una persona, el evangelio no es para ti? ¿No estamos viendo ahora la prédica en los gentiles, que en un momento no conocían del Señor? Ni ellos se pudieron salvar, por así decirlo. Al Señor no se le escapa nadie, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los estafadores, ni nadie. Hermanos, pues Dios está esperando a que nosotros vengamos con un corazón quebrantado. Podría verse así. No es un corazón trozado, literalmente. Pero un corazón quebrantado es un corazón noble, dispuesto a escuchar, dispuesto a cambiar. Doctrina y Convenios 88:15 dice así, y con esto finalizamos la lección del día de hoy. Y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Tenemos aquí un cuerpo que es un templo, hermanos, pero el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. De modo que si yo maltrato mi cuerpo, hermanos, mi alma está maltratada. Si yo no como bien, si yo no duermo bien, si yo no ejercito ese templo del Señor, no por un tema de moda ni de apariencias, hermanos, por un tema de salud, si yo no estoy ingiriendo los alimentos de manera correcta, entonces mi alma no está bien. La revelación moderna es precisa y es maravillosa. Repito en Doctrina y Convenios 88:15, y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Si mi cuerpo está lacerado, deformado, no por un accidente ni por condición médica, sino por voluntad propia, o está rayado, hermanos, también nuestra alma puede estar lacerada, alterada o rayada. Pero hay alguien que puede borrar esas rayaduras, ese laceramiento y todas esas modificaciones. Ese es Dios. No importa lo que hayamos hecho, porque Dios no ve lo que fuimos. Dios ve lo que podemos llegar a ser. La invitación, hermanos, el día de hoy, es que usted vaya el siguiente domingo a la capilla y busque la unidad para que ese edificio que está cimentado en Cristo no se venga abajo. Es nuestro Señor, por medio de la unión, el que va a erradicar el orgullo, la soberbia, y a los que nos creemos sabios en la iglesia, por medio de la unión. La unión necesita humildad. Mucha. Y la humildad implica pedir disculpas y levantarse, pedir perdón, arrepentirse. Es un atributo de Cristo difícil para muchos, pero no imposible.
Esta es la iglesia de Cristo. Este evangelio, hermanos, es claro. Es simple de entender cuando se estudia por medio del Espíritu Santo. Este evangelio es de nuestro Señor Jesucristo. Yo, Benji Monroy, soy un intercomunicador. Hermanos, soy una herramienta pequeñita en el plan del Señor. Usted tiene la última palabra en su casa. Hoy es el momento de cambiar. Hoy es el momento de estar perfectamente unidos en nuestro Señor Jesucristo. Y comparto esta humilde clase en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.